Bienvenidos sean a la institución teresiana. Muchas gracias. Eso sí lo voy a aplicar. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por recibirme y recibirnos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Cuando lanzamos el libro se generó bastante difusión en la prensa. Nos tocó pasearnos por radio, por tele, por una serie de lugares. Pero yo siempre digo que esta es la etapa más interesante de todo este trabajo. Pasamos 2 años preparando el material, 6 meses preparando el libro, 15, 20 días haciendo difusión en prensa y fue súper interesante y súper intenso. Pero después empezó la etapa más linda y más interesante, que es efectivamente abrir un diálogo a partir del libro. Yo siempre digo, mi triángulo es que he estado, digamos, y dentro de ese triángulo cabe todo lo demás, creo. He estado con la asociación de AFP, con un representante de cada AFP y la directiva de la asociación gremial, con la directiva social del Hogar de Cristo y con una mesa feminista en la Fundación Ebert, y todo lo que quepa entre medio de esas 3 coordenadas, digamos. Así que ha sido una conversación súper rica y súper fructífera. Y espero que este sea un espacio más, y sin duda lo va a ser. Mis raíces con esta institución son profundas. Estoy casado con una exalumna, Eliana me hizo clase en el Notre Dame. Y nada, la cantidad de amigos y conocidos y gente querida aquí es no sé si innumerable, pero sí muy, muy numerosa. Así que feliz. Déjenme contarles un poco del libro. Déjenme contarles un poco del libro. Bueno, este libro, como les decía, es fruto de 2 años de trabajo. 6 autores, 3 principales, 3 que también escribieron un poco, y una serie de consultores, gente que nos ayudó, personas de distintas áreas del PNUD, cientistas políticos, sociólogos, economistas, gente de distintas disciplinas. Son 400 páginas, 5 secciones, 11 capítulos y una cantidad importante de material empírico. Una encuesta nacional, 2.600 casos, representativa a nivel nacional y por nivel socioeconómico, más de 30 entrevistas biográficas en profundidad en que fuimos y nos sentamos por 2-3 horas con personas de Concepción, de Valparaíso y de Santiago, de los distintos niveles socioeconómicos, para que nos contaran su vida y un poco hacer un análisis a partir de eso. Grupos de discusión en Santiago con personas de distintos grupos socioeconómicos, hombres, mujeres, grupos mixtos, y una cantidad importante de bases de datos que construimos especialmente para esto. ¿Con qué objetivo? Nuestro diagnóstico es que la desigualdad está instalada en la discusión pública, no solo en Chile, en el mundo también, que genera crecientes, pasiones políticas, pero que la discusión era bien epidérmica en términos de tanto conceptuales como empíricos. Si uno, incluso a la gente que hablaba más frecuentemente de estos temas, le empezaba a preguntar un poco, la verdad es que la discusión, no tenía mucha profundidad, y nosotros, siendo, investigadores del área, sabíamos que en Chile no había un compendio sobre desigualdad. Hay mucho, ¿no? Hay mucho escrito y tratamos de recoger ese diálogo académico en este libro, pero no había un lugar donde partir la discusión, una referencia a partir de la cual ponernos a discutir, para que este tema, que es tan polémico, por lo menos partiéramos teniendo una discusión a partir del mismo conjunto de datos. Así es que ese es nuestro esfuerzo, abrir o reiniciar una conversación, un diálogo público respecto de este tema tan trascendental, a partir de un mínimo consenso respecto de los datos, a partir de un mínimo consenso respecto de los conceptos, e idealmente a partir de ahí generar una discusión nacional que es tremendamente necesaria, y a la que como que le damos vuelta alrededor, ¿no? Como que la rondamos pero nunca la atacamos de frente. El libro no trae recetas, no dice estas son las 10 cosas que Chile tiene que hacer para reducir la desigualdad, en parte porque no es labor de un organismo como Naciones Unidas venir a hacerlo, es más bien incentivar una conversación que la comunidad nacional tiene que tener para ponerse de acuerdo y decir, bueno, hay que reducir las desigualdades por estas y estas razones, estas son las que hay que reducir antes que estas otras, estas son las políticas que queremos llevar adelante. Sin ese gran acuerdo nacional es bien difícil hacerse cargo de este tema.
si uno se hubiera parado a inicios de los 90, si uno se para, digamos, y recuerda, a inicios de los 90, la discusión sobre la pobreza era bien parecida a la de la desigualdad. Teníamos una pobreza muy alta, con raíces muy profundas, tratar de reducirla tocaba intereses porque había que hacer reformas tributarias, por ejemplo, y el consenso era que era muy difícil bajar la pobreza. Y si uno se hubiera parado en cualquier año y hubiese dicho, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno por la pobreza? Poco habría sido la respuesta, casi consensuada. Y sin embargo, hoy día tenemos niveles de pobreza mucho menores de los que teníamos a principios de los 90. Queda mucho por hacer, pero en algún minuto se llegó al consenso de que efectivamente había que reducirla. Que esta era una tarea nacional, que no era un tema de izquierdas o derechas. Podríamos tener discusiones respecto de cuáles eran los mejores instrumentos y esas discusiones continúan, pero el acuerdo era que la pobreza era un tema que había que atacar de frente como país, con visión de Estado, con visión de país, con generosidad. Con la desigualdad todavía no termina de pasar eso. Esa conversación todavía no termina de cuajar. Así que esperamos que este libro sea un aporte en ese sentido. Voy a tener que ir dando vueltas para ver qué es lo que está pasando. Pero las primeras láminas me las sé de memoria, así que... partamos por las buenas noticias. Si uno va a hablar de desigualdad, y aquí hablamos de desigualdad socioeconómica. Este libro es sobre desigualdad socioeconómica. Hay otras desigualdades tanto o más importantes que esta en Chile, las desigualdades de género, por ejemplo, desigualdades étnicas, desigualdades a partir de la nacionalidad. Este libro se ocupa de las desigualdades socioeconómicas. Otras publicaciones del PNUD se han preocupado de ellas, o, como en el caso de las desigualdades territoriales, se está trabajando en una publicación que se va a hacer cargo de ese tema. Entonces, en este caso nos preocupamos de las desigualdades socioeconómicas, y cuando uno habla de desigualdades socioeconómicas, de lo que tiene que hablar primero es del ingreso. Entonces, el primer dato, y si alguien ha visto este libro mencionado en la prensa, esto es lo que probablemente primero saltó a la vista, es que desde el año 2000 la desigualdad en Chile viene reduciéndose, medida según encuestas de hogares, con el coeficiente de Gini o cualquier otro indicador que uno use. Hay algunos comentaristas de la plaza que dicen, la desigualdad viene bajando, el modelo funciona, nada más que preocuparse, vamos a otros temas. Nosotros en el libro, y cuando lo presentamos, decimos, bueno, tranquilo, estas son buenas noticias, pero la fotografía es un poquito más compleja, hay que complejizarla. Hay que hacer un poco de zoom out, ¿no? O sea, alejarse un poco y mirar la foto más completa. Algunos elementos para completar esa foto, entonces. Esta desigualdad que viene cayendo es la desigualdad de ingresos entre los hogares. Esta desigualdad se mide con encuestas de hogares. Las encuestas de hogares hay un dato que no capturan, que son los ingresos más altos. ¿Por qué? Porque los hogares de ingresos más altos son pocos, no entran en las muestras estadísticas, y si entran, en general, hay muchas barreras para llegar a encuestar a esa gente, ¿no? Hay portones, hay empleados, hay, digamos, una serie de barreras, en general no se llega, y si se llega, se tienden a subreportar los ingresos, ya sea por deseo de subreportarlos o porque son un poco más complejos que los ingresos de los otros hogares y la gente tiende a omitir cosas. Si uno considera los ingresos más altos, y para eso hay que mirar los datos de impuestos, y el Banco Mundial lo hizo el año 2013, uno llega a la conclusión de que en Chile, si se consideran las utilidades retenidas, que pertenecen a los dueños y son sus ahorros, parte de sus ahorros, en Chile el 1% de mayores ingresos, de personas de mayores ingresos, concentra 1/3 del ingreso que se produce en el país en un año. 1 de cada 3 pesos que produce la economía va a los bolsillos del 1% de mayores ingresos. Si uno considera el 5% de mayores ingresos, ese 5% de mayores ingresos concentra más del 50% del ingreso total. Tenemos un tema de alta concentración, entonces. Todos los datos nos indican, aunque no tenemos evidencia robusta todavía, que esa concentración no viene bajando. No podemos asegurar que venga aumentando, pero hay indicios. Pero no viene bajando. Podemos estar bastante tranquilos de que eso es así. La contracara de eso es que en Chile hay una enorme masa de empleos que entregan muy bajos salarios. Nos dimos una línea arbitraria, como todas líneas, de ingresos, de salarios bajos, que es el salario, decimos nosotros, para que un trabajador que trabaja jornada completa pueda sacar
a una familia promedio de la pobreza. Ese salario son algo así como 340.000 pesos el año 2015. Con esa medida, 50% de los trabajadores que trabajan 30 horas o más en Chile, según la encuesta CACEN, tienen menos que ese ingreso. O sea, tenemos una economía de salarios bajos. Otro detalle que hay que tener en cuenta es que esta caída en desigualdad en Chile se da no solo en Chile, sino que en toda América Latina. Es un fenómeno latinoamericano, no es un fenómeno chileno. Y en América Latina, ya sabemos, hay muchos modelos funcionando en paralelo. Esto tiene más que ver con el boom de los recursos naturales y con las políticas sociales que con un tipo particular de organización de la economía. Y el otro tema es que la desigualdad antes de impuestos y transferencias, antes de que el Estado recolecte los impuestos y transfiera, no ha bajado mucho. Si ustedes ven ahí, entre 53,6 el año 90 y 52,6 el año 2015, la bajada no es muy significativa. La mayor reducción en desigualdad de ingreso entre los hogares se da después de impuestos y transferencias. En particular, la tendencia se separa ahí alrededor del año 2008-2009, que es cuando entran en operación las pensiones solidarias y las pensiones las asistenciales. O sea, esa enorme transferencia de recursos del Estado a algunos de los hogares de menores ingresos del país, que son los hogares de las personas que reciben pensiones y que recibían pensiones muy bajas o cero, explican buena parte de esta caída de la desigualdad. Así que la foto es un poquito más complicada. Decimos sí que para entender la desigualdad hay que irse un poquito más atrás de 1990 y un poco más profundo que solamente los datos de desigualdad entre los hogares. Hay que mirar las raíces históricas y estructurales de esta desigualdad. En términos históricos, tenemos la suerte de que un historiador económico uruguayo, al tiempo que nosotros hacíamos este trabajo, venía completando su tesis doctoral y él estimó un índice de Gini desde 1850 hasta ahora, en un trabajo monumental de revisión de datos históricos, y su resultado es la línea que ustedes ven ahí, que es una línea suavizada, aproximada, pero que muestra la dinámica de la desigualdad a lo largo de la historia. Yo diría aquí hay dos mensajes principales. Uno es que la desigualdad no viene creciendo o disminuyendo en el muy largo plazo, más bien siempre hemos sido desiguales y la desigualdad, digamos, se mantiene en promedio más o menos en un mismo nivel. La segunda lección es que la desigualdad no es estática. Crece en algunos periodos, decrece en otros de manera bastante dramática y en periodos de no muchas décadas. Y esto tiene que ver con dinámicas geopolíticas, con dinámicas de quién tiene acceso al poder en el Estado, tiene que ver con el precio de los recursos naturales, con distintas razones, pero la desigualdad no es una variable que esté fija. Sí, siempre hemos sido desiguales, pero uno puede modificar esa dinámica. ¿Quién sabe si después de la caída que hemos visto en los últimos años en desigualdad volvamos a ver un aumento? Eso está por verse, pero uno no debiese descartarlo. Uno no debiese decir, vamos bien, en 20 años más vamos a llegar a ser Suecia, digamos, y olvidémonos del problema. En términos más estructurales, la desigualdad no solo tiene que ver con, digamos, que algunos quieran capturar todos los ingresos, que hay una cierta cuota de digamos, culpa que echarle a la concentración económica, pero también tenemos un sistema productivo que genera mucha desigualdad, más allá de la concentración. Aquí están los datos para el 20% de empresas más productivas en Chile y el 20% de empresas menos productivas. Y como ustedes ven, las empresas más productivas, y a todo esto la mayoría de las empresas en Chile se parecen a las menos productivas, no a las más productivas. Las empresas más productivas son más grandes, tienen más empleados, concentran buena parte de las ventas, buena parte de las utilidades y tienen menor rotación laboral, generan carreras más estables para sus trabajadores, tienden a concentrar a los trabajadores de mayor nivel educacional y lo más importante, para efectos de lo que estamos tratando de entender aquí, al mismo nivel educacional generan salarios significativamente mayores. O sea, trabajadores no calificados, un guardia, alguien que hace el aseo en una fábrica, trabajando en una empresa de alta productividad puede recibir salarios más del doble que
alguien que trabaja en una empresa pequeña de baja productividad. Entonces, si queremos entender el tema de la desigualdad, tenemos que hacernos cargo del tema del sistema productivo que tenemos, y eso es una tarea nada fácil, pero que no se puede evitar. Ahora, para ir entrando más en materia, porque todo este tema de los ingresos a veces es un poquito árido. Para efectos de este trabajo entendíamos que queríamos hacernos cargo de dos temas clave. Uno, la desigualdad socioeconómica es mucho más que la desigualdad de ingresos. Y eso puede parecer una obviedad, pero si uno mira la discusión pública al respecto, la verdad es que buena parte de la discusión se centra en los ingresos. Dos, mucha gente, críticos del tema de la desigualdad, dice todos los seres humanos somos distintos, las diferencias son inherentes a la naturaleza humana, entonces la desigualdad es natural y no hay que preocuparse. Bueno, nosotros decimos no, hay diferencias y diferencias, y decimos desigualdades, entonces son diferencias en dimensiones de la vida social que generan ventajas para uno y desventajas para otro, que estructuran la vida social en el sentido de que una diferencia, por ejemplo, en estatura puede que no tenga grandes repercusiones en otras dimensiones, pero una diferencia en educación sin duda que tiene repercusiones en el mundo de la salud, en las expectativas de vida, en la capacidad de trabajar, etcétera, ¿no? Y por último, que se perciben como injustas en sus orígenes o moralmente ofensivas en sus consecuencias o ambas. Y si esta es la definición que vamos a adoptar, entonces el tema de las percepciones y molestias es central al tema de la desigualdad. Déjenme contarles un poquito entonces cuáles son las percepciones respecto de la desigualdad. Por esto, solo decirles que pese a que la desigualdad de ingresos entre hogares viene bajando en Chile, la percepción de desigualdad va en aumento. Por ejemplo, si uno le pregunta a las personas, ¿las diferencias de ingresos en el país son muy grandes? El porcentaje que está de acuerdo en el mismo periodo en que la desigualdad venía bajando, 2000-2015, en este caso 2000-2016, aumenta 10 puntos. Si uno les pregunta, ¿la desigualdad sigue existiendo porque beneficia a los ricos y poderosos? Nuestra encuesta también muestra un aumento de cerca de 10 puntos en los últimos 15 años. Esta percepción además es alta comparada con otros países como Estados Unidos, por ejemplo. Si uno le pregunta a la gente, ¿cuál es el sueldo que gana un trabajador, un obrero de la construcción? Y la persona te dice una cifra. ¿Y cuál es el sueldo que recibe un gerente? Y te dice otra cifra, uno puede calcular la brecha que tiene la persona que contesta en la cabeza. Esa brecha imaginada en promedio ha aumentado de 30 a 50 veces en Chile en el mismo periodo. O sea, las personas perciben que la brecha se está agrandando. Pero no solo se trata de ingresos, de nuevo. Enfrentamos a las personas en nuestra encuesta a una serie de afirmaciones y les preguntamos de 1 a 10 ¿cuánto le molesta a usted cada una de estas diferencias? Y les entregamos 7 alternativas. Las diferencias, las desigualdades que más molestan en Chile son la desigualdad en educación, la desigualdad en el acceso a salud y el hecho de que a algunas personas se las trate con mucho más respeto y mucho más dignidad que a otras. Los ingresos aparecen en el 6º lugar de los 7 que les dimos. Entonces la desigualdad socioeconómica no solo tiene que ver con el Gini, como decíamos, ¿no? Sino que muy centralmente con la integridad del propio cuerpo, con el futuro de los hijos y los proyectos familiares y con la posibilidad de defender o de resguardar la dignidad en la interacción con otros, sobre todo cuando esos otros tienen mucho más recursos, mucho más poder que yo. Déjenme partir por este último tema, el tema del trato. Y esto no lo decimos nosotros, lo dicen las ciencias sociales chilenas ya desde hace un rato, pero nosotros lo encontramos en nuestro material nuevamente y de manera súper consistente. El tema del trato, de la igualdad en el trato, se instaló en Chile como un parámetro de justicia que no tiene grises. Lo dice un poco la cita que está ahí, ¿no? De una persona, de un grupo mixto de clases bajas que hicimos acá en Santiago. Dice, bueno, el tema del respeto y la dignidad ni siquiera se puede discutir, dice. O sea, no porque usted tenga más dinero, no porque usted tenga más poder o cierta posición me puede tratar mal. Y tiene que correr de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Este principio absoluto de igualdad se ve en pocas partes más, porque en ingresos la gente entiende y justifica que existan diferencias. En poder incluso las personas justifican que existan diferencias.
En el tema del respeto, esa comprensión respecto de las posibles diferencias se desvanece y el principio se vuelve absoluto. Y además es importante porque las personas que nosotros entrevistamos y la gente que han entrevistado a otros investigadores se dan cuenta o dan cuenta de que la igualdad de trato aparece como un barómetro, como un sensor de otras desigualdades. Es bien difícil saber cuánta es la desigualdad de ingresos. Una persona de este mismo grupo nos decía, decía en el grupo, bueno, ¿cuánto ganará un gerente? 1,5 millones, 2 millones de pesos, así mucha plata, ¿no? El horizonte de los sueldos altos, por ejemplo, desde las posiciones de menores ingresos es bien difícil de calcular, pero en Chile tenemos una sensibilidad particular para descubrir cuándo nos están tratando mal, cuándo nos están mirando en menos. Tenemos un lenguaje muy rico para hablar de eso, además, ¿no? Te miran por arriba del hombro, te ponen el pie encima, te miran para abajo. Entonces, este principio de igualdad en el trato aparece como clave. Le preguntamos a las personas, bueno, usted durante el último año ha pasado por alguna de las siguientes situaciones: ser mirado en menos, ser tratado injustamente, ser demeritado, una serie de situaciones. 41% de las personas declaró algún tipo de maltrato en el último año. Y a esas personas les preguntamos, bueno, ¿por qué cree usted que fue esto? Y hay bien poca ambigüedad. 43% de las personas nos dijeron por mi clase social. 41% de las mujeres dijeron por el solo hecho de ser mujer he pasado por estas situaciones. O sea, la afirmación de que Chile es un país clasista y de que Chile es un país machista no sale como una frase hecha, sino que emerge de las experiencias de malos tratos de las personas. De hecho, bueno, además está decir que los hombres no nos reportaron tener el mismo problema. Pero además, todos los demás indicadores que le siguen, en términos de importancia de cuán frecuentemente aparecen, son todos marcadores de clase en Chile. Cómo se viste, dónde vive, cuál es su ocupación. Estas desigualdades de trato se entrecruzan con las otras dos, sobre todo con la de salud. Esta frase yo creo que es bien decidora. Dice, ¿saben qué se nota la desigualdad en la salud? Una persona que tiene plata puede ir a un doctor y el doctor se va a comportar como un doctor. Y te va a decir, tienes esto, tómate esto y te vas a recuperar. Uno pobre va al consultorio, de aquí a que te den hora y te atiendan, hace una pausa, todo el grupo se ríe, de hecho. Entiende que a todos les ha pasado. Y tienen promedio 10 minutos máximo para atenderte. Entonces es un resfrío para la casa. Lo que muestra esto es que el tema del trato, particularmente la diferencia entre la espera y el tiempo de atención, que se lee como un maltrato institucional, es clave para entender el tema de la salud, por ejemplo. Mucho más que, por ejemplo, la disponibilidad de tal o cual jeringa, tal o cual remedio, digamos, ese tema no aparece en la conversación, aparece el tema del trato. Y el hecho de que el médico se comporte como médico y no que haga una liturgia, digamos, hacer como que te estoy dando el servicio. Además, en educación y en salud pudimos medir que la tolerancia a estas brechas va en disminución. Tomamos unas preguntas que se hicieron en la encuesta CEP el año 2000 y el 2009 y las repetimos y lo enfrentamos a las personas a la frase: ¿es justo que aquellos que pueden pagar más tengan acceso a una mejor salud o que tengan acceso a una mejor educación para sus hijos? El porcentaje de desacuerdo con esa afirmación es de 68 y 64%. Y viene creciendo, 12 o 16 puntos desde el año 2000. O sea, la percepción, por decirlo en palabras de un notorio político chileno, de que la educación es un bien de consumo, parece no ser compartida por una enorme mayoría de la gente, y esa percepción de injusticia en el hecho de que ciertos bienes básicos se compren en el mercado y se intermedian por el dinero va creciendo. Hablemos un poquito de educación. Yo no soy experto en educación, ustedes lo son mucho más que yo, pero les voy a contar los datos que tenemos, que en buena medida lo produjeron un par de colegas míos, que yo he leído hasta el cansancio como buen alumno que soy, pero siempre cabe la posibilidad de que diga alguna barbaridad. Primero déjenme contarles desde dónde entendemos los datos que les voy a mostrar ahora. A partir de estas
entrevistas biográficas, nosotros resumimos las historias de vida que nos contaron la gente en estos esquemas. Y estos se repiten en todas las clases sociales, más o menos, como estructura del relato biográfico. Todas las biografías parten de un origen de un país de miseria y de pobreza. Ya sea la propia biografía, la infancia con frío, con hambre, sin zapatos, teniendo que dejar el colegio para salir a trabajar, o la biografía de los padres, o en el caso de la gente más pudiente, la biografía de los abuelos. Cambia un poco con el caso de los inmigrantes, particularmente de los nietos o bisnietos de inmigrantes europeos, que son de clase alta en general, digamos, los que nos encontramos, pero es un origen humilde. Hoy mi posición es mucho mejor que cuando yo partí o que cuando mis padres partieron, es la segunda fase del relato. Y eso es fruto de mi esfuerzo, y del esfuerzo de mi familia, y de nadie más. Pero además esa posición es precaria, es una posición que está en peligro. Todo lo ganado se puede perder por una enfermedad, por un despido o por llegar a la vejez, porque las pensiones sabemos que van a ser probablemente de pobreza. ¿Qué rol juega la educación aquí? Mis hijos van a estar mucho mejor que yo. Eso es, en todas las clases sociales, cierto como relato. Son los hijos, por medio de la educación, los que le dan una salida a la situación actual de precariedad. Podemos hablar qué consecuencias tiene esto en un montón de cosas, particularmente la relación con el Estado, por ejemplo, pero me lo voy a saltar por ahora. Dos temas importantes. Uno, el esfuerzo aparece como el elemento en común de todos los relatos biográficos en Chile. Más que el talento, más que el Estado, el esfuerzo. Chile está mejor y mi posición está mejor junto con Chile, pero es porque yo me esforcé. Si uno le pregunta a las personas, ¿usted cree que las personas de clase baja son personas de esfuerzo? Hay enorme acuerdo en que sí. Las personas de clase media también, mucho más. Y las personas de clase alta no tanto. Con la salvedad de que nadie se considera a sí mismo de clase alta. Por lo tanto, nunca están hablando de sí mismos, ¿no? Siempre otro, que gana más. Siempre hay alguien que gana más. Desde esta retórica del esfuerzo, la educación aparece como la esperanza para los hijos o para los nietos incluso. Mi hijo ya se perdió, pero la nieta esa sí que es buena. Esa sí que es viva. Y para justificar el levantarse a las 5 de la mañana o para justificar el no ganar más. La gente dice, bueno, yo no llegué a cuarto medio, tuve que salir a trabajar, no puedo ganar más de 400 lucas, nos decía una persona. Pero mi hijo está estudiando, va a ser profesional, él va a ganar mucho más. La gente tiene que estudiar para poder ser alguien, dicen, ¿no? Y que es muy dramático cuando se relata desde el no haber estudiado, sobre todo. Y pongo esta primera cita porque es la nieta, ni siquiera es el hijo, digamos. O sea, la esperanza intergeneracional ya va 2 generaciones más atrás en algunos casos. Y justifica la biografía. O sea, yo tuve que arrancar de Curaniagua para acá, para Santiago, para que mis hijos fueran mejor, para que estudiaran. Y trabajo 2 turnos para eso. La educación aparece como la bala de plata para resolver el tema de la actual precariedad en todas las familias chilenas. Todas las que nosotros entrevistamos, por lo menos. Y todas las que encuestamos con nuestra encuesta. Y la verdad es que esta esperanza tiene bastante asidero en lo que pasa alrededor de esas familias. Si uno mira los datos de gasto público, por ejemplo, en educación, se han casi duplicado desde 1990 hasta ahora como proporción de una economía que además viene creciendo. Hay enormes recursos hoy día comparado con 1990 en gasto público en educación. Enormes. De hecho, si se considera per cápita, como la economía está creciendo más rápido que la población, se ha casi multiplicado por 6 el gasto público en educación, per cápita. O sea que las personas ven que este aumento de la matrícula terciaria, por ejemplo, que le da acceso a una enorme cantidad de gente al sistema, es una buena justificación para pensar que esa es la salida de la situación actual y que los cabros van a estar mejor que uno. ¿Cómo voy? Queda. Hoy día, de la población de 20 a 24 años,
casi más de un 86%, según la encuesta que hacen, egresa de la educación media. Y el aumento de ingreso a la educación superior es brutal en un periodo no muy largo. Entonces puede que esa esperanza no sea vacía, no sea una esperanza vacía, ¿no? Ahora, sin embargo, seguimos teniendo resultados deficientes. Si uno mira el porcentaje, estos datos probablemente ustedes los conocen, pero si uno mira el porcentaje de alumnos que Chile está ahí. Estos son datos OCDE más algunos países más. Esta es la prueba PISA. Si uno mira estudiantes que tienen al menos el nivel mínimo de competencia lectora, estamos a la cola de una enorme cantidad de países. Pero además, Chile está ahí. Esta es la diferencia en las pruebas de lectura entre gente que está en el 20% más alto de nivel socioeconómico y el 20% más bajo. Somos un país que produce resultados muy desiguales. De hecho, estos son datos ya nuestros. Tomamos los datos del CIMSE del 2013, creo, y miramos, dividimos a la gente, la ordenamos por cómo le había ido en el CIMSE y dividimos eso en 4. Tenemos 4 cuartiles desde los de menor desempeño a los de mayor desempeño. La gente de nivel socioeconómico alto, medido como está aquí, algo así como 7% de la población, en un 81% pertenece al cuartil más alto de desempeño. Casi un 65-66% de la gente de nivel socioeconómico bajo, que es algo así como 25% de la población, está en el 50% inferior de desempeño en el CIMSE. O sea, tenemos un sistema que genera resultados desiguales a lo largo del nivel socioeconómico. No les estoy diciendo nada nuevo, yo sé, pero siempre es bueno verlo en datos. Uno puede mirar también las trayectorias educacionales. Estos datos son fantásticos, porque tomamos una cohorte completa del CIMSE de segundo medio, no una encuesta, sino que todos los estudiantes, y tenemos sus notas, si es que dieron o no dieron la PSU, si entraron o no entraron a la universidad, cómo les fue en la universidad, si se salieron del sistema o terminaron, y después tenemos sus ingresos. Así que podemos ver la verdad de la milanesa, al menos para una generación. Y lo que dicen estos datos es que si uno mira por nivel socioeconómico cómo el sistema, entre comillas, va perdiendo gente, digamos, la verdad es que la pendiente o la cantidad de pérdida en los niveles socioeconómicos más bajos es mucho mayor que en los niveles socioeconómicos más altos. O sea, 84% de la gente del nivel socioeconómico alto, de este 7 y tanto por ciento, egresa de la universidad. Eso es cierto solo para el 11% de los estudiantes de nivel socioeconómico más bajo. Entonces, pese a que la educación es el factor que las familias utilizan, uno, para entender su propia trayectoria, pero además para poner esperanza en las trayectorias futuras de sus hijos y de sus nietos, la verdad es que la educación como soporte de estas trayectorias está altamente estratificado. Si uno le pregunta a las personas, ¿usted cree que la educación que tiene, o siente que la educación que tiene le permite elegir libremente lo que quiere hacer? El resultado varía enormemente por clase socioeconómica. Las diferencias se profundizan aún más, y estos son datos nuevos que creo que probablemente no hayan visto en otro lado. Si distinguimos entre instituciones de educación superior, o sea, de aquellos que entran, veamos a dónde entran. Dividimos las universidades en universidades de mayor calidad, 5 o más años de acreditación, y otras universidades. Lo mismo con los institutos profesionales y lo mismo con los centros de formación técnica. 66% de los estudiantes del grupo socioeconómico alto van a estas instituciones de alta calidad universitaria. Algo así como un 65-66% de los grupos medios se reparten en las universidades más buenas y no tan buenas. Una cantidad muy importante de estos jóvenes de primera generación en general, de nivel socioeconómico bajo y medio bajo, se reparten en
instituciones, ya sea institutos profesionales, centros de formación técnica o universidades de menor calidad. Y por lo tanto, su futuro laboral es, digamos, no está garantizado por sus estudios terciarios. Este dato es un poco más difícil de leer, pero es súper interesante. Aquí abajo están los grupos de 25% de desempeño en el CIMSE. ¿Sí? Por decirlo en bruto, yo que no soy profe lo puedo decir. Aquí están los menos aventajados, los más porros, y aquí están los más secos, 25%. Los mejores alumnos, según el CIMSE. Ya sabemos que el CIMSE mide lo que mide, pero ya. De los cabros a los que peor les va, de nivel socioeconómico bajo, 31% ingresa a la educación superior. Y efectivamente, si uno toma a los niños de nivel socioeconómico bajo, mientras mejor les va, más probable es que entren a la educación terciaria. Si uno toma a los de nivel socioeconómico medio bajo, mientras mejor les va, más probable es que entren a la educación terciaria. Pero miren a los chicos de nivel socioeconómico alto. Tienen garantizado el ingreso a la educación terciaria prácticamente, siempre y cuando estén en el 75%, digamos, sean de los 3/4 que mejor les va. O sea, tenemos un sistema que reparte las oportunidades no solo por desempeño, sino que por nivel socioeconómico. Incluso a los cabros que peor les va, en este nivel socioeconómico más alto, en casi un 90% entran a la educación terciaria. Y la tasa de deserción es, por supuesto, lo inverso. A los cabros que peor les iba, tienden a caerse del sistema durante su educación terciaria, y mientras más alto su nivel socioeconómico, menos se caen, digamos. Y ya si es que estás en el mejor nivel de desempeño y eres de grupo socioeconómico alto, básicamente estás seguro de que vas a terminar. Tenemos un sistema entonces que genera desigualdad de oportunidades a lo largo de todo el proceso. ¿Es un tema de educación secundaria, de educación escolar? Sin duda. Generamos cabros que en segundo medio están entregando resultados súper dispares según nivel socioeconómico, pero incluso a los que mejor les va y que vienen de orígenes más humildes, tienen dificultades para entrar a la educación terciaria, para entrar a instituciones de buena calidad y para mantenerse en la educación terciaria. Podemos hablar después de los ingresos, hay más datos que estos, digamos, pero solo mostrarles que, y aquí aparece la componente de género muy fuerte. ¿Se acuerdan los salarios bajos que les describí delante? Bueno, este es el porcentaje de trabajadores con salario bajo, según nivel educacional alcanzado. Mujeres con educación media completa, pero sin educación superior, 70% tiene salarios bajos. 70%. En el caso de los hombres, 50%. O sea, tenemos un sistema que además premia los estudios terciarios de manera muy, muy significativa. Y si uno no alcanza ese premio, la verdad es que llega a trabajos que no pagan un mínimo de vida. Y por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo que las personas busquen llegar a la educación terciaria casi a cualquier costo. Si uno mira las colas, digamos, de los papás tratando de entrar a algunos colegios que tienen un poquito mejor desempeño en el CIMSE, tiene que ver con esto, en el fondo, con que el futuro de los hijos no tiene muchas opciones, y una opción es una opción de relativamente altos ingresos y un futuro más o menos cierto, y no hay muchas más. ¿Para qué decir, digamos, que en general los trabajos técnicos en Chile pagan salarios bajos? Ahora que los tengo bien deprimidos y medio dormidos, déjenme cerrar con 6 nudos de reproducción de la desigualdad, de los cuales la educación es uno solo. Como les decía, hay 11 capítulos, el de educación es uno. No nos metimos en el tema político aquí, no nos metimos en el tema de concentración de la propiedad, no nos metimos en el tema del rol del Estado. Hay un montón de temas que podríamos hablar si quisiéramos y podemos tocarlos en la sección de conversación. Nosotros resumimos todo eso diciendo, si uno quiere tener una discusión en serio sobre desigualdad en Chile, hay 6 temas que no se pueden evitar. Quizás haya otros. Nosotros, a partir de nuestro trabajo,
relevamos estos 6. Primero, esta estructura productiva dual, ¿no?, que genera unos pocos salarios altos y trayectorias laborales estables a partir de empresas de alta productividad y esta enorme masa de trabajadores que reciben bajos salarios en empresas de baja productividad. Segundo, un patrón de concentración del capital que es muy chileno y muy latinoamericano y que tiene que ver con que la propiedad de las empresas más productivas está concentrada en grupos económicos que pertenecen a pocas, que en el fondo tienen muchas empresas en distintos rubros que pertenecen a pocos dueños. Uno puede tener la discusión de si esa concentración es buena o mala para el crecimiento, pero de que reproduce la desigualdad, porque las utilidades se generan principalmente en estos grupos económicos. Esas utilidades quedan en las manos de esos dueños y se reinvierten en las mismas empresas y el patrón de concentración se reproduce. Si uno quiere pensar sobre desigualdad en Chile, una pregunta es, bueno, ¿cómo desconcentramos? Menuda pregunta. Tercero, un Estado que aún está insuficientemente involucrado en la provisión de servicios universales, sobre todo. Una red de protección para estas trayectorias de vida que son mejores pero inestables, ¿no? Salud, educación, pensiones y en general transferencias monetarias que en Chile son muy bajas. De todo esto podemos conversar más si quieren. Cuarto, una concentración del poder político y una sobrerepresentación de los grupos socioeconómicos más altos en los espacios de toma de decisión. Les puedo mostrar después un gráfico que es para tirarse por la ventana respecto de dónde vienen nuestros ministros, nuestros senadores y nuestros diputados en términos de origen socioeconómico. Cuando uno siempre quiere tener a la gente más preparada en los puestos de toma de decisión, sin duda. Pero si uno quiere que los espacios de toma de decisión los representen a todos, es bien difícil pensar que nuestra clase política puede representarlos a todos cuando hay una enorme cantidad de gente que no tiene ninguna representación en el espacio de toma de decisiones. Eso es cierto para los temas de género, es cierto para los temas de etnia y probablemente es cierto para los temas de nivel socioeconómico. Voy a mostrarles después el gráfico. Quinto, bueno, no voy a abundar aquí porque ya les he dado datos, digamos, pero básicamente un sistema educativo que no entrega suficiente igualdad de oportunidades a los chicos. Y sexto, una serie de principios normativos, y esta otra discusión fascinante, que por un lado reproducen la desigualdad o justifican su reproducción y por otro lado la ponen en cuestión. Por ejemplo, en Chile el tema del esfuerzo y la retórica del mérito está tremendamente instalada y justifica enormes diferencias de ingreso sin mayor problema. Si una persona estudió medicina y ha hecho el esfuerzo de titularse de médico, merece un sueldo muchísimo más alto que yo, que nunca terminé de estudiar, ¿no? Esa retórica del mérito está instalada y justifica grandes diferencias de ingreso. Por otra parte, la igualdad de trato o la igualdad de acceso a una educación empuja reformas más igualitaristas, como hemos visto en los últimos años. Entonces ahí hay una tensión entre algunos criterios normativos que tienden a perpetuar la desigualdad y otros que tienden a intentar reducirla. Voy a dejarlo por ahí y después podemos seguir conversando. Les agradezco la atención a estas horas de la tarde. También es mi hora fatal, así es que muchas gracias.